Siguiendo con esta historia, vemos ahora que las corporaciones están obteniendo los mayores niveles de beneficios desde hace décadas, pero también han optado por descuidar sus fondos de pensiones para dar preferencia a otras formas de gasto, y muestran unos números rojos de $1,5 billones en su valor neto actual. Dado que los fondos de pensiones se invierten típicamente en bonos y acciones en una proporción grosso modo de 60/40, cualquier recesión o caída del mercado aumentará los pasivos. En parte, estos números rojos de los fondos de pensiones se deben a las extremadamente bajas tasas de interés hoy disponibles, por cortesía de Alan Greenspan y Ben Bernanke, los dos últimos gobernadores de la Reserva Federal, y también porque el Standard & Poor's 500, principal índice del mercado de valores, es prácticamente el mismo desde hace 9 años. Y eso solamente si no ajustamos los resultados a la inflación. Si lo hiciéramos, la cosa sería más grave. Dado que la mayoría de los fondos de pensión dan por supuestos unos intereses anuales de entre el 8 y el 10%, y dado que las ganancias en el mercado de valores han sido nulas durante 9 años, los números rojos de los fondos de pensiones son comprensibles. Pero si volvemos nuestra mirada al gobierno federal, las cifras empiezan a dar realmente miedo. David Walker, el recientemente jubilado Contralor de USA América, quien para mí es un auténtico héroe por haber denunciado con valentía y sin descanso los imponentes números rojos del gobierno USA-americano, dijo una vez refiriéndose a este: su situación económica es peor de lo que admite. Sigue un modelo de negocio ruinoso y le esperan déficits presupuestarios de la balanza de pagos, del ahorro y del liderazgo. Tiene toda la razón. Aquí vemos cómo algunos datos lo confirman. Tomé esta tabla del informe anual del gobierno de USA América, que se encuentra en el sitio web del Departamento del Tesoro. De nuevo, veamos las cifras de BNA. La primera es un pasivo de casi $9 billones, que representa el neto total del gobierno USA americano, pero sin incluir el pasivo de la Seguridad Social y el Medicare. De nuevo, eso significa que al día de hoy, todas las entradas del gobierno USA-americano, más el valor de todos sus activos, menos sus desembolsos, implican que necesita $8,9 billones para poder equilibrar pasivos con activos. Pero eso no es ni siquiera la quinta parte del todo. Si a esa cifra le añadimos los desembolsos futuros de la Seguridad Social y del Medicare, el pasivo asciende a más de $53 billones, según los propios cálculos del Departamento del Tesoro. ¡Híjole! Un momentito. Eso es más de 4 veces el PIB, lo cual significa que el gobierno americano es insolvente. Pero entonces, ¿por qué esa insolvencia no es el tema número 1 de la campaña presidencial? El futuro de un país tan endeudado es tan incierto que se dirige derechito a la bancarrota. En caso de que estén pensando que quizá el gobierno USA-americano tenga dinero disponible en algún lugar, algo así como el que esconde plata debajo del colchón, vean esta fotografía, en la que George Bush posa junto a la totalidad del Fondo Fiduciario de la Seguridad Social. Eso es todo, no hay más. La totalidad del fondo fiduciario se encuentra en una carpeta de 3 anillos con hojas de papel en las que se dice que el gobierno USA-americano se ha gastado todo el dinero y lo ha reemplazado por bonos especiales del Tesoro. ¿Pero acaso los bonos del Tesoro no son una obligación del gobierno de USA América? ¿Cómo es posible que el gobierno se deba dinero a sí mismo? No es posible. Todas las entradas del gobierno proceden de los contribuyentes o de préstamos, de manera que cuando llegue el momento de cancelar esos bonos especiales, el dinero solo podrá provenir de los contribuyentes o de préstamos adicionales. Si fuera posible que uno se debiese dinero a sí mismo y lo devolviese con intereses, todos seríamos inmensamente millonarios con solo firmar cheques a nuestro propio nombre. No cabe duda de que estamos ante una noción absurda, fácilmente desmontable.
En cualquier caso, según la agencia gubernamental de la que uno obtenga las cifras, el pasivo del gobierno federal se encuentra en algún lugar entre 53 billones y 85 billones de dólares. Es una cifra tan descomunal que incluso a este monito se le han puesto los pelos de punta. Como para probar que el crecimiento es imposible con un valor neto actual negativo, esta cifra ha crecido en casi 40 billones de dólares durante los últimos 10 años, ya fuese en malos tiempos o en tiempos de bonanza. Y por último, el ahorro está relacionado con la inversión. Según la Sociedad US-Americana de Ingenieros Civiles, también en eso andamos en números rojos. En el año 2005, esta sociedad evaluó el estado de conservación de 12 categorías de infraestructuras, entre ellas puentes, carreteras, canalizaciones de agua potable y plantas de depuración de aguas negras. La Sociedad US-Americana de Ingenieros Civiles catalogó a US-América con un grado D y calculó que harían falta 1,6 billones de dólares durante los próximos 5 años para reparar los desperfectos según los estándares mundiales. Dado que aquella evaluación se hizo en 2005 y la inflación de los productos fabricados con metal y asfalto ha crecido enormemente, habrá que redondear esa cifra a 2 billones de dólares. Y si ponemos junto todo lo anterior, veremos que nuestra incapacidad personal para el ahorro es el reflejo de la incapacidad de estados y municipios para el ahorro, que ambas son la imagen especular de una incapacidad corporativa para el ahorro y que todas ellas quedan empequeñecidas por la gigantesca incapacidad del gobierno federal para el ahorro. Por si eso fuera poco, también sufrimos una profunda incapacidad para invertir. Todos estos déficits me hacen concluir que los próximos 20 años van a ser totalmente distintos de los últimos 20. Este es nuestro legado, el mundo económico y físico que vamos a dejar a quienes nos sucederán. Y la mayoría de todas esas facturas deberán pagarse durante los próximos 20 años. ¿Es eso demasiado lejano en el tiempo como para empezar a preocuparnos? De ninguna manera si consideramos el alcance de los déficits. ¿Cómo pudimos llegar a esta situación? ¿Cómo pudo suceder? Yo, que fui consultante de algunas compañías incluidas en la lista Fortune 500, encontré una explicación para esta situación, que empieza desde la cúpula. Cuando los directivos de una de las compañías que evaluaba eran unos insensatos desde el punto de vista económico o consideraban con desprecio a sus subordinados, el mismo comportamiento se iba reflejando de forma descendente en todas las capas de la compañía. Nuestro gobierno ha actuado con una política insensata de acumulación de deudas, mientras que, al mismo tiempo, dejaba de ahorrar y de invertir. Igual hicieron los estados, las municipalidades, las corporaciones y la ciudadanía. David Walker tenía toda la razón cuando dijo que al gobierno de US-América le esperan déficits de liderazgo. Es la cúpula quien marca el paso. Estas cosas deberían ser el centro de nuestros debates políticos, pero no se discuten en ninguna parte. Vivimos en un profundo déficit de liderazgo. En el próximo capítulo nos ocuparemos de los activos y veremos cómo reaccionan frente a nuestras deudas y frente a nuestra incapacidad nacional para el ahorro. Allá nos vemos.